Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección se van a presentar algunos tipos, algunas categorías, el principio básico de funcionamiento de frenos y embragues en general, aplicación industrial, aplicación en vehículos, características generales que tienen. En este tema no vamos a hablar de desarrollos, modelos matemáticos, modelos numéricos que tradicionalmente se hacen en cursos de elementos de máquinas, como el que es parte esta lección. La idea es que acá se presenten como los conceptos básicos, conceptos de funcionamiento de precisamente estas aplicaciones. Entonces, de ninguna manera pretende esta lección ser exhaustiva, tampoco pretende ser completa. Este es todo un tema que podría consumir fácilmente 2 o 3 cursos de grado universitario. Entonces, al igual que como ocurre con lecciones pasadas, como el del tema de acoples industriales, vamos a enfocarnos más en esta lección en la tipología, en la clasificación, precisamente en conocer estos tipos de elementos para que en un futuro, en una aplicación con la que ustedes tengan que lidiar, pues sepan de entrada cuáles son los tipos disponibles y entonces resultaría secundario, dependiente de la aplicación, los modelos matemáticos que necesiten aplicar, si es que es parte de lo que necesitan. Muchas veces es suficiente con datos de rendimiento básicos, un torque, una velocidad, una capacidad de disipación de energía para hacer una selección técnicamente competente. Entonces, los embragues, los frenos de aplicación industrial, de aplicación en vehículos comerciales, vehículo liviano, vehículos de construcción, vehículos pesados para aplicaciones agrícolas, todos ellos tienen frenos, tienen embragues, el famoso clutch, digamos, que se fundamentan en alguno de estas categorías que ustedes ven por acá. Entonces, sea una aplicación estacionaria en una planta industrial o una aplicación en un vehículo, pues básicamente se podrían clasificar en estas categorías que ustedes ven por acá, que es precisamente las que vamos a presentar acá mediante ejemplos gráficos, mediante fotografías, imágenes y algunas ilustraciones. Insisto en que en este momento no es prioridad el modelado numérico o el modelado matemático de cómo operan estos elementos. Estamos nada más presentando la tipología. Entonces, este es uno de los más sencillos, también es de un costo relativamente bajo, relativamente sencillo de operar, que básicamente son un elemento inmóvil, que es el que ustedes ven ahí al lado izquierdo. Ese elemento inmóvil está apernado al bastidor de la máquina y dentro ustedes pueden ver que hay una especie de manguera aplastada en la que están pegados los elementos de fricción. Son esos, como decir, las pastillas de freno, son unos elementos friccionantes que entonces se cierran sobre un eje o se cierran sobre un tambor de frenado como el que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Entonces, en donde esto se alimenta con aire comprimido, en esa toma muy evidente que tiene, trata de inflar esa manguera y entonces aprieta las pastillas de fricción contra el tambor, provocando la acción de frenado, por supuesto. Entonces esto es algo muy sencillo, relativamente barato y muy usado en aplicaciones estacionarias, sobre todo como freno de emergencia y ocasionalmente como freno de servicio, siempre que tenga la capacidad de disipar el calor que eso genera. Como esa manguera es de hule y está llena de aire, pues no hay buena conducción de calor al aire que ventila todo esto, entonces él se enfría relativamente lento, o sea, no tiene mucha capacidad de estar disipando energía continuamente. Entonces, en esencia, es un freno de servicio de uso ocasional o un freno de emergencia.
Entonces, esto es un freno de tambor. Las zapatas están por afuera del tambor. Caso contrario, un freno de tambor como los que se usaron mucho tiempo en vehículos livianos y todavía se sigue usando en vehículos pesados, que las zapatas están por dentro y evidentemente no las actúa una manguera inflándose, sino que es un pistón hidráulico o a veces un pistón neumático que precisamente aprieta las zapatas, los elementos de fricción que ustedes ven ahí contra el tambor. Entonces las zapatas son las que están inmóviles, las que están acopladas al chasis y con acción de los pistones que están ahí dentro de ese cilindro, con esa acción entonces se aplica contra el tambor que es rotatorio, que está pegado al eje rotatorio o a la rueda del vehículo. Entonces, esos elementos son los elementos inmóviles. Aquí está removido el tambor para que se vean sus componentes internos. Se ve el cilindro que contiene los pistones hidráulicos que hacen avanzar las zapatas contra el tambor. En este caso es un vehículo liviano, un 4x4, relativamente pequeño, ahora no es de un camión o algo por el estilo. Entonces, con la acción de los cilindros, de los pistones que están dentro del cilindro, perdón, entonces se provoca esa acción de frenado y hay una serie de resortes o algún otro mecanismo de retorno para que una vez que se necesita que se desactive ese freno, pues se devuelva a su posición original, no vaya a continuar friccionando. En una máquina un poco más pesada como este camión, tienen una geometría un poco diferente, son típicamente un poco más largos y por supuesto más robustos, pero el principio de funcionamiento es igual, ahí se pueden ver los resortes de retorno y también estaría asociado a unos pistones ya sea neumáticos o hidráulicos para provocar la acción de avance, la acción de frenado. Estos tambores de freno, como encierran las fibras, tienen el problema de que la disipación de calor es más lenta que en otros tipos de freno, entonces pueden sufrir más rápidamente problemas de sobrecalentamiento. Como la superficie friccionante está encerrada dentro del tambor, entonces él disipa calor, él pierde calor más lentamente, entonces son más susceptibles a un calentamiento, a los problemas que implican el calentamiento. Entre ellos, por supuesto, está la disminución de la capacidad de frenado porque con la temperatura las fibras cambian su orientación, su estructura microscópica temporalmente mientras está muy caliente, entonces su coeficiente de fricción cambia un poquito respecto a su acción con el metal, en este caso del tambor. Entonces, en algún momento, hace más de 60 años, se pensó en ventilar estos tambores como en la imagen que ustedes ven a la derecha, pero eso tenía el problema de que metía un montón de concentradores de esfuerzos en el tambor mismo y pues entonces fallaban por otras razones, se pandeaban o se agrietaban o simplemente se reventaban por completo. Más recientemente, por ahí el 2010, los tambores ventilados hicieron una aparición en camiones de la marca Scania, que son como los que ustedes ven ahí al lado izquierdo, en donde pueden ver que básicamente son tambores aleteados. Entonces esa mejor disipación de calor se trataba de obtener a través de esas aletas y también con unos ductos y unos ventiladores que forzaban aire a lo interno del espacio entre el aro de la rueda, de la llanta, donde estaba esto contenido, y este tambor ventilado. Entonces, eso trataba de tomar las ventajas que tiene de durabilidad de unos frenos de tambor que son preferidos en máquinas pesadas como camiones y alguna máquina agrícola y de construcción, pero de un tiempo acá la misma empresa dejó de hacerle publicidad a estos
famosos tambores ventilados. De hecho, hasta es difícil obtener información siquiera comercial de estos tambores ventilados. Entonces, por la razón que sea, esto pues dejó de utilizarse a favor de tambores tradicionales, al menos en esa marca de camiones, y se, hay también la opción de que estos camiones usen frenos de disco, como vamos a ver en unas láminas próximas. Esto igual son frenos de tambor, igual son unas zapatas de fricción. Este principio de freno se puede aplicar también a un embrague. De hecho, la única diferencia entre un freno y un embrague es que en el embrague uno lo que busca es igualar la velocidad de entrada con la velocidad de salida. En cambio, en un freno, esa velocidad uno lo que requiere es igualarla a cero. Entonces, la diferencia, digamos que la entrada o la salida, como quieran verlo, es el chasis o el bastidor inmóvil, ¿verdad?, que no está rotando. Entonces, al fin y al cabo, un embrague y un freno lo que pretende es igualar la velocidad de un eje con la velocidad de otro eje. Entonces, este principio de un tambor se puede aplicar a un embrague y ese embrague puede ser activado manualmente o automáticamente ahí con aire comprimido o con un cable o una señal hidráulica igual que un freno, pero también puede ser a través de un mecanismo centrífugo como el que ustedes ven por acá. Si la velocidad no es suficiente, por ejemplo, y ese motor está moviendo precisamente esas masas en donde están montadas las superficies friccionantes que están ahí rotuladas en anaranjado. Entonces, si el motor no tiene velocidad suficiente, las superficies friccionantes no van a estar tocando el tambor. En otras palabras, no va a estar transmitiendo potencia. Si la velocidad es suficiente, entonces el efecto centrífugo va a tratar de poner en contacto la superficie friccionante con el tambor y entonces puede efectivamente transmitir ya torque. Entonces, entre más rápido, mayor va a ser esa fuerza normal y más torque potencialmente podría llevar. Si el motor baja de velocidad, por la razón que sea, a propósito, por un asunto de control o por alguna otra razón, entonces los resortes eventualmente desacoplan la superficie de fricción y dejan de transmitir torque. Esto se usa mucho en transmisiones semiautomáticas, sobre todo en motocicletas pequeñas, motocicletas de cilindrada baja, pero también se usan en aplicaciones industriales en donde uno lo que requiere es que el motor ya tenga cierta velocidad, ese motor eléctrico, un motor neumático, un motor hidráulico, lo que sea, cualquiera que sea el tipo de motor, que uno requiere que tenga cierta velocidad antes de que empiece a transmitir torque. Por ejemplo, si uno no quiere que un motor esté sobrecargado en el arranque, por ejemplo, si un motor mueve toda una banda transportadora, una línea de ensamble, para no dañar el motor con una sobrecarga cuando está a 0 revoluciones por minuto, entonces este tipo de mecanismos pueden ser muy útiles. Entonces, como decir, para facilitar el arranque, que el motor esté cerca de su punto de operación en el momento en que ya se acopla al sistema que le demanda energía, al que le demanda potencia mecánica. Entonces en ese diagrama pues se ven muy claramente las partes, pero evidentemente la aplicación real tiene esa apariencia. Ahí se ven los resortes de retorno, se ven las superficies friccionantes y lo que no estaría en esta imagen por supuesto es el tambor que recibe la potencia, pero creo que ustedes pueden imaginar bien que es simplemente un cilindro acoplado al eje de salida. Dentro de los mecanismos de tambor, si nos devolvemos al concepto de zapatas externas, en aplicaciones industriales habíamos hablado de uno primero como operado por aire comprimido, una manguera que se inflaba, pero este es otro sistema. Igual, zapatas externas, ellas prensan un tambor o pueden prensar un eje y la diferencia, por supuesto, es el actuador, que puede ser un actuador electromagnético tipo solenoide, como el que ustedes ven en esa imagen, pero igualmente podría ser un pistón hidráulico o un pistón neumático, el que activa
ese mecanismo de 4 barras que ustedes ven ahí para prensar o soltar esos frenos, ese eje que está ahí, uno pegando con otro. Vean que esas dos superficies friccionantes, o sea, esas pastillas de fricción, están montadas sobre puntos basculantes. Toda la idea de esto es que conforme se vayan gastando las fibras, pues esa pieza pueda acomodarse a ese desgaste para que haya máximo contacto entre la superficie friccionante y la superficie de fricción, en este caso con el tambor, un tambor que sería, por ejemplo, como ese que ustedes ven en esa imagen. Entonces aquí pues también tenemos un actuador electromagnético tipo solenoide, pero de nuevo es simplemente un pistón neumático, un pistón hidráulico, podrían ir en lugar de eso para activar ese mecanismo. También simplemente un cable, una palanca activada por una persona, pues igualmente servirían para activar ese mecanismo para efectos de un freno de servicio o un freno de emergencia. Este es un ejemplo de una aplicación de esas, ese es un freno de servicio más bien, en donde ese tambor de frenado es para mantener, cuando así lo requiera, para mantener inmóvil un carrete de cable que pertenece a una grúa. Entonces ahí se ve, como decir, uno de los carretes compañeros a la par de este de freno. Aquí está desmontado justamente el carrete de cable que estaba pegado a ese freno para que se pudiera ver el freno. Entonces, como pueden ver, ese es un freno de servicio, él está siendo acoplado y desacoplado constantemente durante el transcurso de operación de la grúa. Este cilindro, así tal cual lo ven, es una forma muy usual en frenos, los frenos de tambor. En algún momento a algunos se les ocurrió aprovechar el efecto de cuña haciendo un tambor cónico. Entonces esa cuña aprovecha una carga axial, o sea, en dirección de ese eje, digamos, azul, como ustedes lo pueden ver en la imagen de la derecha, para provocar una fuerza normal más alta y por ende mayor potencia de frenado o mayor potencia transmitida si esto se usara como un embrague, precisamente como el que ustedes ven en la imagen de la izquierda. Eso es un embrague cónico, entonces vean cómo se transmite de la entrada a la salida a través de ese material de fricción cónico. Entonces ese ángulo de conicidad permite que la carga normal, la fuerza normal entre superficies sea muy alta, aunque la fuerza del actuador sea relativamente pequeña, ya sea actuado por resorte o actuado por un mecanismo neumático, hidráulico, una palanca de mando o algo por el estilo. Entonces, el efecto cuña tiene la ventaja de mayor potencial para el tamaño que tiene de transmisión de carga y también disminuye la fuerza necesaria para lograr esa transmisión. También conforme se va gastando ese material de fricción, pues el cono simplemente va avanzando, no se pierde rendimiento, no hay que estar haciendo ajustes por esa disminución del espesor de material. Esto es otra variante de freno de tambor, en lugar de apretar solo por fuera o solo por dentro, en lugar de tener elemento friccionante solo por fuera o solo por dentro del tambor, está de ambos lados. Eso es parecido a una prensa, como los frenos de disco en un automóvil. Ven que es parecido a una prensa, un caliper, en donde hay material de fricción de los dos lados. Entonces ese aro cilíndrico lo prensa por los dos lados a través de ese mecanismo 4 barras flotante que ustedes ven ahí, actuado por un mecanismo neumático. Entonces esa acción de prensado pues decididamente frena ese tambor. Entonces ahí pueden notar al lado derecho de ese tambor de frenado
que esa máquina está provista de un acople de tipo links, o sea, un acople de eslabones, precisamente para que las reacciones por el freno no vayan a transmitírsele a los cojinetes, en este caso del motor. Y eso también tiene el beneficio, por supuesto, de que el tambor va a acomodarse mejor a la posición en donde están las pastillas de frenado, las superficies de fricción, que son entonces las que queremos mantener, ¿verdad?, con un mejor contacto, no con unos puntos de contacto, sino queremos distribuir a todo lo ancho y largo de la superficie de fricción máximo contacto efectivo, que va a resultar en mejor vida útil y por supuesto en mejor fuerza de frenado. Esta acción como de prensado que está aplicada sobre ese cilindro, que es ese tambor, podría aplicarse también sobre algo lineal, sobre, por ejemplo, una banda transportadora que se está moviendo linealmente, o una lámina, o incluso tal vez estas dos imágenes no son las mejores para hablar de ese principio, pero podría ser incluso hasta para frenar un cable. Estas no son para cable, estos son más para lámina, para prensar una banda transportadora, algo que esté avanzando linealmente, no necesariamente con una rotación. Entonces son los frenos lineales. A la izquierda pueden ver unos actuados neumáticamente. Esos son pistones que hacen avanzar esas pastillas de freno, esas superficies de fricción. Y el de la derecha, como pueden ver, tiene un actuador mecánico, un actuador manual. O sea, una persona en la que jala ese cable que está ahí como un resorte en la parte inferior central de la imagen de la derecha para cerrar ese mecanismo, 4 barras, cerrar y prensar la lámina o la banda transportadora o el elemento que esté ahí en movimiento. Estas son otras variantes también, actuador neumático para ellas. Este sistema de prensa, como les adelanté hace un ratito, puede también ser que lo hayan visto antes, pero primero en un freno de disco, que hay muchos tipos de freno de disco, algunos para aplicación industrial, algunos para vehículos, ese vehículo pesado, un camión, aplicaciones ocasionalmente en maquinaria de construcción o agrícola, pero principalmente seguramente lo habrán visto en vehículos livianos. Entonces, simplemente es una prensa que actúa de ambos lados de un disco. Está normalmente desacoplado. Normalmente, o al menos los más baratos, tienen pistón solo de un lado, pero la prensa tiene superficie de fricción de los dos lados. Entonces, con la acción del pistón, por ejemplo, en este caso que está solo de un lado, entonces no solo se aprieta directamente la fibra derecha contra el disco, sino que esa acción misma hace que toda la prensa, todo ese caliper, se desplace a lo largo de ese grado de libertad que tiene justamente adrede para ello, ese grado de libertad para que también efectivamente del otro lado reciba esa carga de fricción. Entonces, en realidad, aquí no hay una reacción neta axial, simplemente hay una fuerza de prensado, o sea, hay una fuerza de compresión sobre el disco. Entonces, de esa manera no hay reacciones axiales sobre el disco que lo fatigarían y cargan innecesariamente el cojinete, sino que además permite que conforme se vayan desgastando las pastillas de fricción, pues se vaya acomodando todo el mecanismo para que haya buen contacto entre uno y otro. Como podrán recordar, estas se usan efectivamente en vehículos livianos, pero siguen aplicándose más y más en vehículos más pesados, principalmente, tal vez no tanto en maquinaria agrícola de construcción, pero sí en camiones,
livianos en camiones para uso pesado, donde, como pueden ver, es el mismo principio de operación, pero es mucho más robusto, su diámetro es un poco mayor y el espesor es muchísimo mayor, en parte por un asunto de resistencia mecánica, pero también para que sea una especie como de masa térmica, o sea que eso pueda absorber bastante calor antes de llegar a sobrecalentarse y generar un perjuicio en el rendimiento de los frenos. A esto, la primera innovación que uno podría pensar es si nosotros necesitamos estar sacando calor para garantizar buen rendimiento de ese disco, entonces lo mejor sería hacerle modificaciones al disco para que pierda calor más fácilmente. Entonces, en vehículos livianos, las primeras versiones precisamente son esas, son una especie de disco doble, muy parecido a un rotor de un abanico centrífugo o una bomba centrífuga. Es un disco doble por donde por el interior puede circular aire y efectivamente por efecto centrífugo, pero también podría forzarse mediante un ventilador externo a él. En la mayoría de los casos ese no es lo que se hace, simplemente por la misma rotación, pues el aire va a tender a fluir del centro hacia la periferia, provocando mejor enfriamiento. Entonces, esto es prácticamente la convención. Son muy pocos los vehículos modernos livianos que no tienen este tipo de ventilación, porque es precisamente una de las cosas más sencillas y de nuevo más comunes en este tipo de frenos para vehículos livianos al menos. La otra mejora que puede hacerse es por el lado de la prensa, en donde en lugar de tener un pistón de un lado, más bien se proveen pistones de ambos lados. Eso mejora la respuesta y también si se usan múltiples pistones, no uno solo colocado en el centro de la pastilla de fricción, sino varios, por ejemplo aquí que tenemos 6, 3 de cada lado, entonces la fuerza normal sobre la pastilla es más uniforme. Ese esfuerzo, al ser más uniforme, no solo mejora la vida útil de esa pastilla, sino que además va a mejorar un poco la potencia de frenado y al ser varios pistones, entonces pueden cubrir un área más grande, entonces aumenta la potencia de frenado al haber más área disponible. Entonces esto es aprovechado principalmente en vehículos de competencia en donde se quiere reducir el peso de la prensa, de este caliper. Entonces se puede hacer la prensa más pequeña usando más pistones para lograr la misma área en comparación con un solo pistón más grande. También heredado de los vehículos de competencia están los frenos de disco ranurados o taladrados. Entonces aquí toda la idea es no tanto mejorar la ventilación, sino más bien que en condiciones muy especiales, o sea, alta velocidad de rotación, y cuando hablamos de alta velocidad son velocidades altas, o sea, propias de vehículos de competencia, no de un vehículo liviano convencional. Entonces, a alta velocidad de rotación y altas potencias de frenado continuas, de nuevo, igual como en un vehículo de competencia, que tiene que acelerar y frenar y acelerar y frenar con muchísima frecuencia durante horas. Entonces, en ese caso, ahí sí se justifica este tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas ranuras o los agujeros, no importa, las dos tienen la misma intención, pretenden proveer un espacio para el gas caliente que queda atrapado entre la fibra de fricción y la superficie del disco. Entonces, esto es justo para los primeros instantes del frenado, cuando el freno estaba desacoplado y se acopla. Y se acopla a
una combinación de altas velocidades y altas potencias de frenado. Entonces, justamente esa acción de acoplamiento atrapa un poco de gas, un poco de aire, y por la alta potencia de frenado calienta ese aire que tiende como a tratar de hacer flotar esa pastilla de fricción, disminuyendo la potencia de frenado. Entonces la ranura o los agujeritos tienen la intención de que ese gas caliente tenga a dónde ir temporalmente mientras termina de llegar toda la fuerza de contacto para apretar completamente la superficie de fricción con la superficie friccionante. Entonces, eso es efectivo solo en esas condiciones especiales. Es útil solo en esas condiciones especiales. Alta potencia de frenado, altas velocidades y accionamiento continuo y alternado del freno, que es diferente a tener el freno pegado todo el tiempo. Son cosas muy, muy diferentes. Entonces, esto tiene la consecuencia, en parte buena, en parte mala, de que esas irregularidades, o sea, esos agujeros o esas ranuras, pues también le están presentando filos a la pastilla de fricción, que entonces la desgastan, también la refrescan, o sea, como que le recortan la cara un poquito, presentando fibra nueva para que sea más efectiva la potencia de frenado. El precio de eso, por supuesto, es un desgaste mucho más pronunciado. Entonces, en un vehículo liviano esto no tiene ninguna utilidad. Un vehículo liviano convencional, en un vehículo de competencia, que él opera unas horas en una sola competencia, esto más bien es útil porque se trata de maximizar la potencia de frenado, no de extender la vida útil de la pastilla. Por supuesto, hay rotores que tienen de todo, tienen ventilación, tienen ranuras, tienen taladros, lo cual es algo que a veces se hace más como por adorno que por rendimiento, pero bueno, existe y hay gente que incluso llega y le hace huecos a propósito a sus discos en su vehículo liviano convencional o uno de competencia, con la triste consecuencia que ustedes pueden ver ahí. Esos son concentradores de esfuerzos hechos en una pieza que no estaba pensada para eso. Entonces, evidentemente, esas grietas van a nacer muy rápidamente y se van a ir a los bordes. Entonces, en el momento en que esas grietas son visibles, vean que casi todos de esos 5 agujeros visibles, 4 tienen evidencia de grietas, sin necesidad de microscopio, ni análisis, ni nada, tienen evidencia de grietas. Ese disco es inservible, no se puede reparar. Por supuesto, hay otras abominaciones como estas. Básicamente son de adorno, nada más eso de ninguna manera va a provocar ninguna ventaja de ningún tipo. Vean que eso es tan extremo que ni siquiera los frenos de disco de vehículos de Fórmula 1, como el que ustedes pueden ver ahí, se me parece que es de un año 2011, un Fórmula 1 de la norma 2011, vean que esos discos ni siquiera tienen ranuras ni agujeros axiales. Lo único que tiene es ventilación radial. Esos agujeritos que ustedes ven son ventilación radial. Entonces, ni siquiera esos vehículos de competencia tan especializados de más alto rendimiento ponen ranuras ni ponen agujeros axiales porque simplemente es un concentrador de esfuerzos, un reductor de vida útil tan serio que simplemente no vale la pena. Volviéndonos a los vehículos convencionales, hay otra forma, digamos, de modificar o de mejorar su operación, que es mediante unos disipadores de calor, que son esas galgas, si quieren llamarlas, galgas conductoras. Ellas se ponen justo en el espacio que va entre la pastilla y el pistón. Entonces la idea de esto es que el calor que entre a la pastilla se disipe lo más rápidamente posible a través principalmente de esa galga conductora, de ese disipador de calor.
para que lo menos posible entre al pistón. Y el pistón no queremos calentarlo primero para que no se expanda tanto que pueda trabarse contra la prensa. Y segundo, para que esa energía, ese calor, no vaya a entrar en el fluido hidráulico que está ahí en esa ilustración en verde y lo haga hervir. La presencia de gas en esa cámara para tratar de hacer avanzar el pistón con ese fluido hidráulico es un problema, va a disminuir muy seriamente la potencia de frenado, porque en lugar de usar la energía para mover el pistón, se va a usar para comprimir el gas sin que el pistón se mueva. Entonces el sobrecalentamiento del fluido hidráulico es otra de las principales razones por las que frenos sobrecalentados son un problema, son un peligro y por supuesto todo esto porque el rendimiento de la potencia de frenado ha bajado. Algo parecido a los agujeros, tal vez lo encuentren en bicicletas o en motocicletas, pero estos tienen una intención diferente. Esto no es provocar un espacio para que pueda entrar el gas caliente en vehículos de competencia, en bicicletas y motocicletas. Esos agujeros que ustedes ven son principalmente para que agua o tierra o suciedad o lo que sea tenga donde ir, no vaya a separar la pastilla de frenado, la pastilla de fricción contra la superficie friccionante. Entonces que tenga donde ir ahí el agua o la suciedad o lo que sea que le haya caído porque eso está muy expuesto obviamente en bicicletas y motocicletas. Lo otro diferente que tenemos acá es que el borde no es simétrico, o sea, no es un círculo, sino que como pueden ver es irregular, tanto en la motocicleta del lado derecho como el de bicicleta del lado izquierdo. Entonces ahí pueden ver esas irregularidades. La idea de esto es que no vaya a vibrar a frecuencias naturales que le resulten incómodas al usuario. Como en una bicicleta, en una motocicleta, el conductor está directamente delante de estos frenos, pues los ruidos que haga, entre ellas las frecuencias naturales que tenga, pues los va a percibir directamente. Y esto es para la mayoría de personas, esto es muy molesto. Entonces se agregan como esos lóbulos, se le hacen esas irregularidades para que la frecuencia natural cambie lo suficiente como para que no se escuche, o al menos si se escucha, no sea en frecuencias que sean molestas para los seres humanos. Todo esto es especial para vehículos. Vean que en aplicaciones industriales los discos son simplemente un disco lleno y aquí el énfasis, como pueden ver, está más en cómo se aporta la fuerza de compresión, esa fuerza de frenado, que se logra por apretar la fibra de fricción contra la superficie friccionante. Entonces, al lado izquierdo ustedes pueden ver que es un actuador tipo solenoide que mueve ese mecanismo 4 barras, entonces que aprieta las pastillas una contra otra. En cambio, en la imagen de la derecha, vean que tienen 8 pistones, 4 delante, 4 atrás. Cada uno de esos 8 pistones, entonces mueve un trozo diferente de pastilla de frenado. Entonces, en este caso, pues es mucho más uniforme, mucho más adaptada la pastilla de frenado contra la posición, la orientación en la que está el disco en el momento en que va pasando por ahí. Entonces, en este sentido, aparte que eso es muchísimo más grande, eso es un freno de disco de más de 1,20 m de diámetro, el del lado derecho. Aparte que se requiere, además, pues es una mejora para que su rendimiento sea más predecible, su rendimiento sea más duradero para la misma área de superficie de fricción. Ya en más pequeño, porque estos son relativamente grandes, se los va a encontrar más con esta forma, como la que ustedes ven ahí. El de la izquierda me parece que es un actuador neumático, pero igualmente podría ser un pistón hidráulico, podría ser una señal eléctrica que mueve un solenoide. El asunto es que mueve un mecanismo 4 barras,
prensa el disco. Seguramente van a haber ensambles más bien pegados como al extremo de un eje o al extremo de un motor, como el que les aparece ahí al lado derecho. En realidad aquí no están viendo el disco está por dentro y todo toda esa carcasa que ven aleteada está así precisamente para disipar el calor que se va a estar generando ahí, ¿verdad? La superficie de fricción ya no es una pastilla rectangular o un segmento de arco, sino que más bien es todo un círculo, todo un aro que se aprieta por acción de aire comprimido. Esas mangueritas que ustedes ven ahí son aire comprimido que hacen avanzar ese aro contra el disco que está dentro. Y esto ocurre, por supuesto, los dos lados del disco, generando buena acción de frenado. Pero como todo eso está encerrado, ese calor hay que sacarlo de alguna manera. En un disco convencional, el disco tiene todo un viaje para estar en contacto con el aire y enfriarse. Acá no. Entonces, por eso el calor hay que sacarlo más bien del lado de las superficies de fricción. Por eso esa carcasa está aleteada. Estos son para potencias menores, para tamaños menores. Este disco, igual que los tambores, pueden usarse para un embrague de tambor. Este disco se puede usar también para un embrague de disco, que son los embragues axiales. Entonces, ellos, su principio de operación, lo más importante que tal vez a uno le puede resultar contraintuitivo es que la superficie de fricción por lo general tiene dos caras, como la que ustedes pueden ver ahí. Entonces vean que el eje de entrada está directamente acoplado al volante y a lo que está rotulado ahí como cubierta, resorte y plato de presión. Todas esas piezas, el volante, la cubierta, el resorte y el plato de presión, siempre están girando a la misma velocidad que el eje de entrada. Lo que gira a la velocidad del eje de salida es únicamente el plato de fricción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siguiendo este dibujo, primero, que es el resorte el encargado de apretar la superficie de fricción contra el plato de presión y el plato del volante. Entonces, ese resorte es el que está apretando siempre. Todas esas piezas están manteniéndolas juntas. Esto cuando está activado ese embrague, no está desactivado. Para desembragar, para desactivar eso, entonces se necesita jalar, hay que llevarlo en dirección de desembrague para que esa presión no exista y entonces el plato de fricción pierda contacto con las dos caras, con el volante y con el plato de fricción y entonces no esté transmitiendo torque. Entonces eso quiere decir que el torque entra una parte por la cara izquierda del plato de fricción y la otra parte entra por el plato de presión, por el lado derecho. Entonces ese torque está dividido, digamos, en dos iguales. O sea, el torque se distribuye por los dos lados. Esto nos sirve para que precisamente pueda ser más pequeño ese embrague, para que no tenemos que duplicar el área de la cara en dirección del radio, sino, como pueden ver, esa área está duplicada, pero lo recibe los dos lados. Entonces, el modo de operación de esto es precisamente como ustedes lo ven ahí. En el momento en que se desacopla, vean que se pierde contacto las dos caras. En el momento en que acopla, las dos caras están en contacto. Entonces es indispensable, por supuesto, que ese plato de fricción pueda desplazarse libremente a lo largo del eje de salida para que tenga ese grado de libertad que ustedes ven ahí. Y también, como hay un mecanismo inmóvil moviendo un eje rotatorio, necesitamos un cojinete para acoplar esa acción. Ese es el famoso rol de empuje, o sea, un cojinete que puede
hacer que algo que no está rotando, esa palanca que ustedes ven ahí, esté moviendo un mecanismo que sí está rotando, que es lo que jala ese plato de presión, que se acopla ese plato de presión. Entonces ese diagrama es conceptualmente muy claro, pero en realidad un ensamble real más bien tiene una geometría como esta. Vean que el resorte, en este caso no es un resorte espiral, sino que es un resorte tipo cono, un resorte tipo plato, pero su acción es la misma. Ese resorte donde está haciendo acción contra el plato, está empujando el plato de presión contra el plato de fricción. Y al empujar su centro, entonces él tiende a desacoplar eso que está en gris, que es el plato de presión. Entonces, este principio es sobre todo usado en vehículos livianos, en vehículos pesados, ¿verdad? Siempre que sea un embrague de fricción, que es lo típico en transmisiones manuales para camiones, autobuses, vehículos livianos y demás. Esta es muy probablemente su estructura, su modo de funcionamiento. En aplicaciones industriales, pues pasa lo mismo, nada más que lo que cambia un poco, aparte de su geometría, es el modo de activarlo. Entonces, en este caso, hay un embrague de esos entre la polea y el motor, que es el motor blanco ese que está ahí en la imagen de la izquierda. Entonces hay un embrague de estos y ese acople, desacople se logra a través de esa palanca que ustedes ven ahí. Y esa palanca se puede activar o desactivar manualmente o con un mecanismo de solenoide o un pistón neumático, un pistón hidráulico, lo que necesiten. Al lado derecho también es un embrague de este tipo. La diferencia es que en lugar de ser una palanca, es un pistón un pistón neumático que ya está integrado dentro de ese embrague, ¿verdad? Para provocar la acción, en este caso, no de desacople, sino la acción de prensado. Hay algunos que desacoplan, hay algunos que más bien acoplan con la señal del hidráulico o del aire comprimido, eso depende de la aplicación en particular. El asunto es que es un embrague axial y funciona simplemente por transmisión, por fricción entre el plato de presión y el plato de fricción. Este es otro ensamble, un despiece de un embrague convencional para vehículo. Como pueden ver por acá, los diferentes componentes. Aquí insisto, ese resorte cónico, ese que parece un cono con algunas ranuras, ese resorte cónico, el volante, que es el elemento dentado que ven completamente a la izquierda, y la tapa de todo esto, o sea, ese elemento que ven en negro, y el aro ranurado que está entre el resorte y el volante. Todo eso gira a la misma velocidad, todo eso es la entrada. Lo único que gira a la velocidad de salida es el plato de fricción, que es esa pieza que tiene esa superficie como café, que es el elemento de fricción. La apariencia de todo esto ensamblado es como esa imagen que ustedes ven ahí a la derecha. Entonces lo que se quiere repasar acá es que sí, ese resorte en posición desacoplada, ese resorte cónico, se desacopla empujándolo para que como que pandee y entonces retire el plato de presión, que es esa pieza en amarillo, del plato de fricción. Entonces, esa tapa, la que está en verde, y el volante que está en azul, todo eso gira a la velocidad de la entrada. Espero que con eso les haya quedado más o menos claro cómo funcionan estos embragues. Este es un embrague para un pickup pesado, un pickup grande, cilindrada alta, diésel. Y entonces ahí sí es una excepción, digamos, a esa convención de que son resortes cónicos. Estos son resortes helicoidales, pero su accionar es igual. Como pueden ver, esas tres palancas que ustedes ven ahí son las que al empujarlas retiran el plato de presión del plato de fricción. El principio de funcionamiento es el mismo, donde eso se activa, comprime los
resortes para retirar el plato de presión del plato de fricción, o sea, desacoplando el embrague. El último detalle que quería mencionarles en relación a este tipo de embrague es que aunque su apariencia es como la que convencionalmente ven ahí al lado izquierdo, esos resortes que ustedes ven ahí, los que están solitos el, en el plato de fricción, esos no son los que aprietan la superficie de fricción contra la superficie friccionante. Esos que están ahí como en posición tangencial cerca del radio son un acople de resortes. Lo que esto pretende hacer es aislar los golpes, las vibraciones, ya sea que previenen del motor o los que provienen de la carga que se estén transmitiendo entre sí. Entonces, estos resortes son los que componen un acople de resorte, precisamente para absorber golpes, absorber vibraciones. En otras palabras, si recuerdan de la lección de acoples, acá si nosotros sacáramos esos 6 resortes de donde están ahí, simplemente la salida giraría libremente respecto del plato de fricción. O sea, no transmitiría carga por completo. Entonces, no confundir estos resortes, que son el acople de resortes, con los resortes que de verdad apretan el plato de fricción contra el volante y el plato de presión. No todos los embragues tienen esa apariencia, hay muchas variantes de diseño, hasta las que ni siquiera trabajan en seco, sino que trabajan en húmedo, como los que ustedes ven que son para vehículos de competencia del lado derecho. Ellos trabajan casi que inundados en aceite hidráulico, no aceite motor, sino en aceite hidráulico, con el propósito de que ese aceite sirva precisamente para disipar el calor. Esto es especialmente para, de nuevo, vehículos de competencia y requieren cargas axiales mucho mayores para que de verdad pueda transmitir la potencia sin resbalamiento. Y hasta pueden ver que en el caso, por ejemplo, del plato de fricción que está más a la derecha, de color como cobrizo, ese ni siquiera usa un material de fricción convencional, sino que es totalmente de metal. Eso es un latón, o sea, parece cobre, pero en realidad es un latón. Entonces, hasta eso es una variante que se hace en aplicaciones muy especiales, de alta potencia, alta velocidad y por supuesto un mecanismo especial para lograr la carga axial. El principio de transmisión de potencia es siempre el mismo. De nuevo, si podemos hacer las cosas con un solo disco, podemos hacerlo con varios discos y eso es muchas veces lo que se conoce como un embrague de paquete, como el que ustedes ven acá. Se usan mucho en embragues para motocicleta, sobre todo scooter, pero en general embragues para motocicleta. Los hay embragues secos o los hay como este que ustedes ven ahí, que es un embrague húmedo también. Eso está inundado en aceite hidráulico y precisamente al ser discos múltiples, uno siempre tiene que recordar que la transmisión no es en serie, sino que es en paralelo. De todos esos juegos de discos, ustedes vieron que había 2 tipos de discos. Unos como de color más oscuro, otros un color un poco más claro. Y es que hay que la mitad de ellos están conectados a la entrada, la mitad de ellos están conectados a la salida. Porque del torque de entrada se reparte entre los, en este caso, 5 discos de entrada, o sea, cada uno de esos discos cada uno de esos discos de entrada, se llevan la quinta parte más o menos del torque de entrada, igual por la salida. Entonces esto permite que ese embrague pueda ser mucho más pequeño en diámetro, aunque y aumenta su complejidad, ahora son un poco más gruesos y un poco más complicados, pero el asunto es que son de mucho menos diámetro, entonces se ahorra espacio y también se permite a que pueda girar más rápido sin dañarse. Entonces,
Los discos múltiples lo que hacen es eso, es repartir la potencia. Ahí en ese punto de contacto F, vean que eso es la fuerza externa, que es la que está generando la carga, está apretando los discos unos contra otros. El hecho de que esto esté inundado en aceite hidráulico es únicamente una característica de un embrague húmedo, o sea, no solo el aceite es especial para esa aplicación, o sea, para transmisiones automáticas, transmisiones semiautomáticas, sino en general para para embragues húmedos. Esos aceites no son para lubricar, los aceites son más bien para mejorar la disipación de calor, sacar el calor, y también son aceites especiales que tienen unos aditivos que se llaman mejoradores de fricción, o sea, tienen mucho mejor coeficiente de fricción que si fuera un aceite lubricante convencional. Entonces, el acople es mejor en comparación que si se usara algún otro fluido como, como fluido refrigerante de esa transmisión. Entonces, esto es en aplicaciones de vehículos pequeños, motocicletas, scooter, demás, pero por supuesto hay su análogo en aplicaciones industriales y en una que otra aplicación de vehículos pesados, como pueden ver acá. Entonces, de nuevo, esos son dos embragues y son embragues que están en paralelo, no en serie. Entonces se está repartiendo toda la potencia de entrada entre el número de discos, entre el número de caras que tenemos ahí disponibles. Entonces en la imagen, por ejemplo, de la derecha, y ustedes ven que son dos discos, o sea, cada una de las caras se lleva más o menos la cuarta parte del torque de entrada. Entonces, eso permite que puedan ser más pequeños, igual que antes, que puedan girar más rápido. En la imagen de la izquierda, bueno, son tres discos, pero eso no es lo importante en este caso. Acá lo que se ve ahí como esa tubería grande es en realidad un punto de suministro para un fluido de enfriamiento para ese sistema. En cuanto a frenos y embragues electromagnéticos, hay varias categorías. Algunos de ellos son de tambor, algunos de ellos son de disco, algunos de ellos no funcionan con ninguno de sus principios. El asunto es que lo que sí hay que tener en cuenta es que hay como tres grandes grupos dentro de esta activación eléctrica o activación electromagnética. Una de ellas es esta que ustedes ven acá, que simplemente es un gran devanado, un solenoide, que cuando circula una corriente por él, entonces atrae en dirección axial una superficie de fricción convencional contra una superficie friccionante. Entonces esto es como decir un freno de tambor o un freno de disco, excepto que el actuador, ese solenoide, es el que está integrado y además mueve una superficie contra otra. Las pone en contacto o las desacopla. Esa es una forma de freno electromagnético. Simplemente él es de donde proviene la fuerza de contacto. Otra es este tipo de freno electromagnético que es muy primitivo, que básicamente es un devanado que está dentro de un tambor que está semilleno con limaduras de hierro o alguna otra particulado de un material sólido ferromagnético. Entonces ese polvo ferromagnético está simplemente circulando, simplemente está ahí en suspensión dentro del tambor, y ese tambor tiene dentro un rotor que es el que está pegado al eje. Entonces, en el momento en que se activa este freno, o sea, se hace pasar una corriente por el devanado, entonces las partículas de sólido y ferromagnético se aglomeran y tratan como de frenar el rotor que está en su interior. Entonces hace una acción de frenado. De nuevo, es una versión muy primitiva de un
freno electromagnético. No es especialmente efectivo ni eficaz, pero es simplemente una forma que existe y probablemente nunca van a ver en ninguna máquina. Nada más es algo que es bueno saber que existe, porque tal vez encuentren algún equipo muy viejo que use este sistema. Lo convencional, cuando uno habla de un freno electromagnético, sobre todo para el caso de vehículos pesados, camiones, autobuses, incluso en algunos trenes para pasajeros disponen de este tipo de freno, más como un respaldo que un freno de servicio. Pero bueno, el asunto es que un freno electromagnético como este que ustedes ven aquí, ese tiene que ver más con la interacción de campos magnéticos y la ausencia, esto es lo importante, la ausencia de un material friccionante. Entonces, la manera en que estos funcionan es que son unos rotores, esas piezas que parecen ventiladores centrífugos, esos rotores no tienen ningún elemento eléctrico dentro, ellos son simplemente rotores ferromagnéticos y esas aspas hacen las de un rotor irregular, ¿verdad? No es un disco lleno, sino que es un rotor irregular. Esas aspas son como masitas de un material sólido que es el que está acoplado al eje rotatorio. Lo que está estático, lo que parecen ser esos paquetes, son las bobinas, esos devanados, es lo que está pegado, digamos, al chasis o al bastidor, o sea, lo que está inmóvil. Entonces, cuando esas bobinas son activadas, hace pasar una corriente eléctrica y esos rotores están girando, entonces los campos magnéticos de las bobinas generan unas corrientes parásitas en el rotor. Esas corrientes parásitas, entonces, a su vez, que son generadas por la interacción entre el movimiento relativo y los campos electromagnéticos de las bobinas, entonces esas corrientes parásitas generan a su vez sus propios campos magnéticos que entonces interactúan generando una acción de frenado con los campos magnéticos originales de las bobinas. Entonces esa es muy rápidamente cómo funcionan estos frenos. Y aquí lo pueden ver uno de estos frenos instalado en un camión relativamente liviano, no tipo tráiler, sino más bien un camión de uso pesado, pero no articulado. Entonces, la intención de esto es proveer un freno de servicio, pero que no vaya a calentar, no vaya a cargar los frenos de servicio convencionales, o sea, los que están pegados a las ruedas del camión o del autobús o del tren, sino que cuando el camión tiene que hacer una bajada muy larga de varios kilómetros cuesta abajo, para no estar usando el freno convencional, entonces esto sirve como una especie como de compresión, de frenado constante, pero no va a interferir con la acción, digamos, que podría necesitarse, un frenado ya de emergencia, un frenado rápido. Necesitamos que los frenos normales, convencionales, estén fríos, estén funcionando totalmente bien. Em, Esto uno podría decir por qué se necesita, si se puede aplicar freno de motor. Bueno, hay casos en donde esto no se puede hacer por las regulaciones que hay de los niveles de ruido que genera el freno de motor y otras veces por una cuestión de comodidad de los pasajeros. Esto se usa en autobuses, en donde el ruido de la compresión, digamos, del freno de motor, sería muy molesto. Entonces se utiliza un freno electromagnético precisamente para no provocar estas molestias. En Europa, por ejemplo, este tipo de frenos es obligatorio cuando los camiones tienen que circular por zonas ganaderas para no alterar a los animalitos, al ganado vacuno o al ganado porcino, que por donde tienen que estar circulando tradicionalmente los trenes o los camiones pesados. Entonces, sea cual sea la razón,
Esto es un freno auxiliar para largadas grandes. Él, precisamente por su forma, pues ya tiene su enfriamiento ya implícito, ¿verdad? Precisamente esa forma de ventilador que tiene, ventilador centrífugo, permite ir como evacuando, ir sacando toda esa energía simplemente por convección. Yéndonos a algo mucho más sencillo, un legítimo freno de emergencia en aplicación industrial, un freno de cinta, puede ser que sea activado neumático, hidráulico o simplemente manual. Entonces esa cinta es una cinta metálica que tiene por dentro una fibra y simplemente está encerrando un tambor. Ahí no hay mayor ciencia a esto. Es un freno de emergencia. Muy sencillo, muy confiable. Tal vez recuerden de la lección de acoples, el famoso acople viscoso. Esto se puede usar como embrague también. Es un embrague no activo, desactivado, sino que es un embrague que por el torque, si se supera el torque máximo, va a empezar a patinar mucho. Entonces muy parecido al que acabamos de ver hace unas láminas, que es el embrague axial de disco múltiple. La mitad de los discos está acoplada a la entrada, la otra mitad de los discos está acoplada a la salida. Aquí la diferencia es que no hay alguien que esté acoplando o desacoplando, dando una orden de acople, una orden de desacople. Simplemente él está transmitiendo torque todo el tiempo. Si hay golpes de torque o si hay vibraciones, entonces no se van a transmitir tan fuerte como si fuera un acople directo. El asunto acá es que la temperatura es lo que hace fallar o dejar de fallar una transmisión de estas, un acople de estos, perdón, y con que una vez se dañe el aceite que está en su interior, ese acople viscoso, con una vez que se dañe por sobrecalentamiento, ya queda, si no inutilizado, pues bastante dañado. Recuerden que un sobrecalentamiento o muchos sobrecalentamientos no solo queman el aceite, le alteran su estructura molecular, sino que además seguramente va a alterar la condición de esos discos. Ellos son delgaditos, entonces cualquier sobretemperatura va a hacer que pierda su tratamiento térmico si lo tenía, o si no, puede ser que se alivien esfuerzos residuales que había por ahí y entonces terminen pandeando todos estos discos. Entonces todo eso lleva simplemente una condición de falla. Si ya un acople de estos tiene esa apariencia, donde ya ven que hasta hay una parte como azulada de algunos de los dientes, ahí en la parte inferior central, básicamente ahí el material ya se alteró su estructura, no solo el aceite está todo quemado, sino que se alteró la estructura de ese metal de una u otra manera y hasta hay un par de sus dientes rotos, básicamente esto está inútil. El asunto es, temperatura es clave. Esto seguramente lo vería en aplicación industrial en un vehículo. Esto se utiliza como un bloqueo del diferencial por acople viscoso. Entonces un acople de estos, pero que está alojado dentro del mecanismo diferencial para que el eje izquierdo no pueda girar a una velocidad muy diferente del eje derecho. O sea, es como decir, una especie de bloqueo limitado. Entonces, aunque esto no es exactamente un embrague, son cosas que a veces lo tratan como si fuera un embrague, sobre todo porque está involucradas superficies de fricción. Este es otro embrague que habíamos visto en una lección previa muy rápidamente, un convertidor de par o un embrague de acople hidráulico o acople hidrodinámico, como a veces se le conoce, o convertidor de par, turbina de la transmisión. Hay muchos nombres para esto. El asunto es que es un embrague y sí, hay aplicaciones industriales en donde esto puede ser que se requiera. Entonces, como ese diagrama de la imagen de la izquierda, hay convertidores de par
para aplicaciones industriales, o sea, donde vamos a requerir que para una velocidad de entrada que cambia poco, vamos a necesitar operar la salida a diferentes velocidades. Entonces ahí puede ser que haya alguna condición excepcional en donde se requiera un acople hidráulico de este tipo. Muchas veces esto no se requiere porque se pueden usar variadores de frecuencia o ciertos tipos de caja de cambios. El caso es que puede ser que haya una aplicación en donde se requieran embragues de este tipo y por supuesto se usan casi que universalmente en transmisiones automáticas para vehículos livianos, para vehículos pesados, para maquinaria de construcción y para maquinaria agrícola, en donde tenemos precisamente ese es el acople entre el motor, la entrada, y la salida, que es la transmisión, el, la caja de cambios, el reductor de ese vehículo. Entonces, esto es como decir, lo que sustituye el clutch, el embrague, es lo que sustituye el embrague seco en un vehículo convencional de transmisión manual, entonces en vehículos de transmisión automática. Cuando se usa una caja de cambios convencional, entonces se usa un embrague de este tipo, un convertidor de par, una turbina. Entonces, acá el asunto es que básicamente es una bomba que está rotulado en azul, como ustedes pueden ver ahí, movida por el motor, o sea, la entrada. Entonces el fluido que está llenando todo eso, está inundando todo eso, el fluido trata de irse a la periferia, según esa dirección de flujo que está rotulada ahí, y donde se descarga, entra a la turbina. Entonces ese fluido llega con alta energía cinética y se la entrega a la turbina. Entonces la turbina convierte esa energía cinética en una potencia rotacional, un torque por una velocidad angular, que es la que se va a la salida. Entonces, cuando toda esa energía que se puede extraer por medio de la turbina ha sido consumida, entonces se la entrega al estator, el estator le cambia la dirección y se la devuelve a la bomba para que siga el ciclo. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. Ahora, esa turbina, esa bomba, ese estator, la apariencia que tienen en realidad es esta. Entonces, vean que la bomba es esa pieza que se ve al lado más a la izquierda, en negro, pero incluye la tapa que ven más al lado derecho, ¿verdad? Porque la turbina y el estator están todos contenidos dentro de esa carcasa de la bomba, para que se mantenga dentro del fluido, por supuesto. Entonces, esa pieza que ustedes ven en negro, esas dos mitades, la mitad que está completamente al lado izquierdo y completamente al lado derecho, eso es lo que gira a la velocidad a la que se mueve el motor, eso es lo que recibe la entrada. Eso, entonces, por acción del fluido que está contenido, pasa a la turbina, que es el tercer elemento de izquierda a derecha. Esa turbina, entonces, es la que recibe la energía del fluido, la convierte en torque, sale por ese eje que estaría acoplado a su centro y se la entrega entonces al segundo elemento de izquierda a derecha, que es el estator. Entonces el estator se le llama así porque en ciertas condiciones está quieto, está inmóvil, se le aplica un freno. Eso es cuando estamos funcionando en modo convertidor de par, o sea, máxima conversión de energía para redirigir el flujo de la manera más agresiva posible para que no solo transmita torque de la bomba a la turbina, sino que incluso el torque entregado por la turbina sea mayor al torque tomado por la bomba. No es que estemos generando potencia, sino es nada más que estamos multiplicando el torque a costas de un poco de ineficiencia y por supuesto a que la velocidad de entrada y la velocidad de salida son diferentes. Entonces la potencia no se aumenta, más bien la potencia se disminuye un poco por efectos de ineficiencia.
pero el torque sí lo multiplica un poco, por eso se llama convertidor de par. Porque si la velocidad de la bomba es suficientemente diferente de la velocidad de la turbina y el estator está haciendo su función, entonces se incrementa el torque de salida respecto del de entrada. Por eso se le llama convertidor de par. En condición nominal, o sea, cuando la velocidad de la turbina y la bomba se parecen, ya se llegó como un poquito más a una condición estable, más bien ese estator, si estuviera quieto, se convertiría en una fuente de ineficiencia. Entonces, por eso ese freno tiene que soltarse para que el estator gire con la bomba y la turbina. Entonces, es un elemento que se activa o se desactiva. Si esta forma de ver el flujo de la lámina traza anterior no les resulta claro, otras dos posibles interpretaciones se pueden ver por acá. Digamos, el fluido, lo que él está haciendo, si lo vemos en la dirección del flujo, no una sección transversal del, del convertidor de par el fluido lo que hace es tomar esa ruta, es lo que percibe, es esa ruta que está dibujada en la imagen del lado izquierdo. Entonces el fluido lo que ve es que él pasó por ese álave, por ese perfil, el estator le cambió completamente la dirección y se le devolvió a la bomba, o sea, al impulsor. Y ahí va haciendo ese ciclo. Entonces vean que eso no es una sección transversal, eso sería, como decir, la ruta que el fluido siente. Otra manera de ver esa misma ruta está en la imagen del lado derecho. Entonces que precisamente esa ruta que está dibujada, digamos, en 2D del lado, en la ilustración del lado izquierdo, es la que sigue, digamos, un bloque de fluido, si uno lo siguiera, lo pintara con tinta o algo así, es la que está dibujada ahí con esa forma extraña en el lado derecho. Entonces, ese es el intercambio de energía que ocurre entre estas tres piezas. Entonces, ahí siendo un poquito más leales a la forma real que tienen estos aparatos, estos acoples, estos embragues, pues eso es otra manera, digamos, de visualizar la ruta que toma el fluido. El asunto es que no hay un acople mecánico directo. El acople es únicamente a través del fluido. Entendido esto, si nos vamos a un convertidor de par moderno, ustedes ven que hay unos elementos adicionales ahí. Entonces, como pueden ver, ahí está el lado completamente derecho, la bomba, le sigue moviéndonos hacia la izquierda el estator y después la turbina. Después de la turbina hay unos tres elementos adicionales y el del centro, que tiene unos resortes, sospechosamente se parece mucho a un embrague axial convencional y efectivamente eso es lo que es. Eso es un embrague axial, pero un embrague mojado. Vean que él vive dentro de esa carcasa. Entonces, ¿cuál es la idea de este embrague? Primero, no está activo siempre. Más bien, su condición normal es la de que está inactivo. ¿Para qué? Para que la bomba y la turbina se intercambien energía únicamente a través del fluido hidráulico. Pero cuando la velocidad de la turbina y la velocidad de la bomba ya son suficientemente similares, o sea, la máquina ya llegó a una condición como estable, el vehículo llegó a una velocidad constante y no está acelerando y no está frenando, entonces se activa ese embrague. Ese embrague al activarse, entonces traba la turbina a través de esa superficie de fricción que ven, digamos, en anaranjado, traba la turbina contra la carcasa de la bomba. Esto es lo que se conoce como el bloqueo de la turbina. Entonces, ese bloqueo de la turbina, que aquí ya se puede ver como más ensamblado, ese bloqueo de la turbina lo que hace es que cuando esas condiciones están dadas, entonces no es el fluido el que mueve energía de la entrada a la salida, sino que es directo. Es como si todo eso fuera una sola pelota de metal y entonces la potencia pasa directamente del motor
a la transmisión, no pasa por el fluido, nada más hace que todo eso gire como una sola pieza porque, como les decía, la bomba está bloqueada respecto a la turbina. Claro, en el momento en que hay un proceso de aceleración o de frenado, o sea que cambia la velocidad del motor o cambia la velocidad de la salida o cambia la demanda, entonces ahí, en este caso, el computador de la transmisión, que es lo que nuevamente controla esto, desacopla ese embrague para que quien se encargue de esa transferencia de energía sea nuevamente el fluido. Entonces, ese es el famoso bloqueo de la turbina, que es la que se usa en casi todos los vehículos con transmisión automática, vehículos livianos con transmisión automática, desde aproximadamente 1993-1995. Eso es lo que hace que una transmisión automática sea casi tan eficiente como una transmisión manual. No estamos desperdiciando tanta energía en calentar, en mover ese fluido, sino que si el vehículo está trabajando a velocidad constante o suficientemente constante, entonces entra ese bloqueo de la turbina, como les he mencionado en las pasadas dos láminas. En transmisiones automáticas, eso sí, esa turbina, ese embrague es simplemente una parte de la historia. Vean que, como en esta imagen, además de ese embrague hidráulico con su bloqueo, que es todo lo que se ve al lado izquierdo de la imagen, después vienen los juegos de engranes planetarios, que son los que logran las diferentes velocidades, las diferentes marchas. Pero como tal vez recuerden de una lección a inicios de este semestre, a inicios de este curso, esas cajas de cambios con engranes planetarios se logran diferentes relaciones de transmisión mediante el acople o el desacople de diferentes frenos. Que si uno tiene frenada la corona, pero libre el portaplaneta, o al revés, que si uno tiene frenado el portaplaneta, pero libre la corona. Con eso se logran diferentes relaciones de transmisión. Y si usamos varios juegos de engranamientos planetarios en serie, pues se logran varias relaciones de transmisión. Entonces, en el caso de esto que acabo de mencionar, digamos que cada juego de planetarios tiene por lo menos dos diferentes relaciones de transmisión, por ejemplo, una frenando la corona, otra frenando el portaplaneta. Entonces, si tenemos dos de estos mecanismos en serie, tendríamos un total de 2 por 2 diferentes relaciones de transmisión. Y si tuviéramos 3, tendríamos 2 por 2 por 2, 8 diferentes relaciones de transmisión y así. Entonces, estos mecanismos, vean que independientemente de esa turbina, de ese convertidor de par, estos mecanismos, estas transmisiones automáticas, vea que tienen otro juego de unos anillos ahí, como pueden ver. Esos son otros juegos de embragues. Esos son unos especie de frenos de disco, son unos embragues, pero de fricción convencionales, porque ellos lo que tienen que hacer es frenar la corona o dejarla suelta, o frenar el portaplaneta o dejarlo suelto. Entonces, cada uno de estos se activa mediante un pistón anular casi siempre, pero es un pistón, es un actuador hidráulico para frenar o dejar libre ya sea la corona o el portaplaneta. Entonces vean que una transmisión automática no solo es el convertidor de par y su bloqueo, sino además tiene un montón de frenos que todos ellos funcionan inundados en aceite hidráulico, ¿verdad? Con el mejorador de fricción y demás. Por eso el aceite de transmisión hidráulica es especial, es para transmisión hidráulica porque tiene precisamente todos estos aditivos especiales para mejorar esa acción de frenado que se requieren en esos mecanismos planetarios, además del bloqueo de la turbina. Entonces, en este esquema, espero que se pueda percibir más o menos
los dos tipos de freno que tenemos. Por ejemplo, en la interacción entre la pieza verde y la pieza amarilla, ahí ustedes pueden ver esos platos, esos aritos, que son lo que está moviendo o no uno contra otro. Entonces vean que al activar esa acción de frenado entre esa pieza verde y la pieza amarilla, ahí estamos necesariamente, por ejemplo, trabando el portaplaneta contra la corona. O podríamos frenar esa pieza amarilla. Por ejemplo, si esa pieza roja fuera una cinta, si nosotros cerramos esa cinta, frenaría la corona. Y así, entonces, cada uno de estos juegos de aros son los que están provocando esa acción de frenado o más bien de dejar libre ese juego. Entonces vean que podemos frenar la corona, podemos frenar el portaplaneta o podemos trabar la corona contra el portaplaneta. Siempre mediante estos paquetes de aros, estos paquetes de embragues internos a la transmisión. Recuerden que esto nada que ver con el embrague principal, ¿verdad? Que era el convertidor de par. Entonces, cuando se refieren a reconstruir los paquetes de clutch, los paquetes de embrague de una transmisión automática, se refieren a estos que son los que acoplan y desacoplan el portaplaneta de la corona o la corona del chasis o el portaplaneta del chasis. Entonces, esto es lo que hace tan complejo la reparación, el diagnóstico y la reconstrucción de las transmisiones automáticas. Incluso una transmisión automática relativamente sencilla, con apenas 3 velocidades más la reversa, un total de 4, es con una cantidad muy grande de componentes y, como pueden ver, muchos de esos componentes son toda esa serie de aritos y discos que son las diferentes etapas de frenado o de desacople de cada uno de los sistemas planetarios. Aparte, por supuesto, del sistema de control, los pistones hidráulicos que acoplan y desacoplan cada una de estas diferentes elementos y el sistema de control, de nuevo, es el computador de la transmisión, pues lo tiene que regir todo un montón de diferentes variables. Pero eso ya es harina de otro costal, eso ya sería parte de un curso de ingeniería del automóvil que este definitivamente no es. Con esto espero que ustedes hayan visto precisamente los montón de elementos, de accesorios de este tipo que hay dentro de una transmisión automática. Hay un montón de embragues, hay un montón de frenos y, dicho sea de paso, pues sí, también están las transmisiones planetarias, los engranamientos planetarios. Devolviéndonos un momentito al convertidor de par. Vean que el convertidor de par es un embrague y al puro principio de esta lección les hablaba que un embrague y un freno es lo mismo, lo que cambia es quién quiero igualar con quién. Entonces acá un convertidor de par se puede usar como freno y de hecho se usa como freno y en este caso ahí ustedes pueden ver en esa zona, digamos que está rotulada con 2 y 3, eso es una turbina de estas. Y la única diferencia que tenemos respecto de un convertidor de par en una transmisión automática es que, claro, como vamos a estar desperdiciando energía en lograr frenado, en este caso a través de ese fluido que estamos moviendo, que estamos circulando entre la turbina y la bomba, es que necesitamos enfriar ese aceite, toda esa potencia de frenado tiene que ir a algún lado, toda esa energía tiene que ir a algún lado y a donde se va es a calentar el aceite hidráulico.
Por eso que ustedes ven ahí como 3, que es la turbina estática, y 2, que es la bomba, eso va conectado al eje que queremos frenar. Entonces, ven que está conectado a esa zona 4 y 6, en donde 6 es un intercambiador de calor. Ese tubo grande que sale ahí, cerca de donde está el número 6, es precisamente por donde se alimenta agua de enfriamiento para que entre el intercambiador de calor y remueva calor de ese aceite hidráulico. Entonces, normalmente la turbina y la bomba, las dos giran a velocidad muy parecida, por no decir igual. O sea, no estamos disipando energía, no está pasando ningún desperdicio. En el momento en que uno quiere usar ese retardador, entonces la turbina se frena y entonces la bomba trata de hacer girar la turbina. La energía que se desperdicia, que se disipa, pues se convierte en calor en el lubricante. Entonces en esa sección transversal, muy agradable ahí del fabricante de retardadores, que ahí se le llama convencionalmente, retardadores hidráulicos, Voith. Tenemos explícito, ¿verdad? Que es una etapa de bombeo, una etapa de turbinación y sobre todo que todo esto es un paquete muy compacto. Es uno que puede colocarse sin ningún problema entre el motor y la transmisión de camiones, de autobuses y son bastante más costosos que un freno electromagnético como el que vimos hace algunas láminas. Es mucho más difícil de instalar, pero también es muchísimo más confiable y las potencias de frenado son mucho mayores. Entonces, simplemente es una alternativa más costosa, pero más confiable. Y si se quiere de más alta tecnología que un freno electromagnético, pero de nuevo, eso es una cuestión ya de la aplicación en particular. Estas imágenes que les he mostrado son pensadas más para buses y camiones, pero estas mismas configuraciones se utilizan para máquinas todavía más grandes como precisamente trenes. Ahí hay una, como pueden ver, son 3 diferentes turbinas las que se pueden usar moduladas en serie o en paralelo para provocar diferentes potencias de frenado. Y al fin y al cabo, lo que manda es a dónde voy a enfriar ese lubricante. Para terminar el tema, para terminar esta lección, nada más un pequeño recordatorio. Es cierto, hay muchos tipos de freno, muchos tipos de embrague. Formalmente, como parte de este tema, uno debería incluir estos mecanismos, los embragues de acción directa. Y sí, ellos existen, no tienen ninguna particularidad especial, simplemente son ruedas dentadas que tienen muchas diferentes formas, muchos diferentes tamaños, tal vez de los embragues de acción directa más elaborados son los sincronizadores. Entonces ellos en lugar de nada más tener una etapa acoplado y una etapa no acoplado, pues tienen una etapa intermedia de sincronización. Entonces la única diferencia entre una rueda dentada convencional y una rueda dentada sincronizada es que tenemos precisamente eso, el sincronizador, que es ese cono que ustedes ven ahí, que conforme la rueda dentada se acerca a el miembro con el que se va a acoplar, entra en contacto esos dos conos. Entonces, como están en contacto friccionante, uno girando a una velocidad un poco diferente de la otra, entonces uno tiende a acelerar al otro o a frenar al otro, dependiendo del punto de vista, por medio de fricción, de manera que se tienda a igualar las velocidades y sea más fácil que la rueda dentada entre en contacto con su compañero, con su otra rueda dentada. Entonces, la presencia de ese sincronizador, de esa fricción, que a veces es una pieza de bronce o de latón,
en lugar de acero o hierro fundido, es lo que se conoce como el contraste entre una caja de cambios sincronizada, o sea, tiene este elemento de fricción, y una caja de cambios no sincronizada, o sea, que no tendría ese cono y es mucho más difícil hacer el cambio. Digamos que para el operario, para el usuario, es mucho más difícil hacer el cambio. Eso es básicamente un recuerdo de los años 80, 90. Ahora son muy pocas las cajas de cambios de camiones o de tractores manuales que no tienen engranes sincronizados. Casi todos son sincronizados. El caso es que eso es un embrague de acción directa muy común en automóviles y en vehículos con cajas de cambios manuales convencionales. Em, una aclaración en cuanto a los embragues múltiples. Es muy diferente un embrague de dos discos en serie que un embrague de dos discos en paralelo. Hay algunas cajas de cambios semiautomáticas que se conocen como cajas de cambios secuenciales y que usan dos embragues. Entonces, eso es diferente a los embragues de disco múltiple en serie que comentamos en esta lección. Acá lo que tenemos es dos embragues que funcionan o uno o el otro. Entonces, esto se usa en algunas cajas de cambios secuenciales en donde tenemos un embrague solo para las marchas impares, digamos, y otro solo para las marchas pares. Entonces, como se ve en ese diagrama, en ese ejemplo, el embrague más grande, el exterior, ese es solo para las velocidades quinta, primera y tercera, y reversa también, por supuesto. En cambio, el 2 es solo para las velocidades restantes, para las velocidades, para las marchas 2, 4 y 6. Entonces, eso es diferente porque solo uno de los dos está funcionando al mismo tiempo en el funcionamiento regular de esa caja de cambios. Entonces, toda la idea de esto es que no se tenga que usar un convertidor de par, pero que se tenga todas las ventajas de una transmisión automática. Entonces, quien embraga o desembraga esos dos clutches, esos dos embragues, lo hacen actuadores eléctricos o hidráulicos, dependiendo de la construcción. Entonces, igual es una transmisión controlada por un computador que decide cuándo acoplar uno, cuándo desacoplar otro, de acuerdo a la decisión que tome, ya sea el conductor o si es completamente automático a la transmisión, entonces de acuerdo a la velocidad y a las revoluciones del motor. Entonces, esto supuestamente junta todas las ventajas de la eficiencia de una transmisión manual y la conveniencia de una transmisión automática. El problema acá, como siempre, son los arranques. No siempre los arranques son suaves. Pero de nuevo, eso es harina de otro costal. Acá lo importante es que sí, hay transmisiones para automóvil liviano que son de doble embrague, de doble clutch, como el que ustedes ven acá, las secuenciales principalmente se le llaman así. Em, y esos dos embragues no trabajan en paralelo, ellos trabajan individualmente. Esa es la única aclaración que era pertinente acá. Pero por lo demás, vean que usa sincronizadores, usa engranes corrientes, usa embragues secos, igual que una transmisión manual convencional. Para cerrar el tema, entonces, recuerden que estos aparatos, estos frenos, estos acoples, estos embragues, todos ellos van a tener los mismos tipos de problemas, porque dependen siempre de fricción, ya sea fricción viscosa, ya sea fricción seca entre dos superficies. La excepción, digamos, del convertidor de par no lo es tal porque al fin y al cabo la eficiencia va a generar
un cambio en la temperatura del lubricante, y la temperatura del lubricante, si uno no la mantiene bien, si uno mantiene ese fluido hidráulico sobrecalentado mucho tiempo, va a dañarse. Entonces, de nuevo, acá, sobrecalentamiento, ya sea frenos de servicio, frenos de emergencia, embragues de servicio para maquinaria pesada, para un vehículo liviano, siempre va a ser lo mismo. ¿A qué temperatura tiene que trabajar? ¿Cuál es el torque esperado? ¿Cuál es la sobrecarga esperada? ¿Cada cuánto se le puede hacer cualquier tipo de mantenimiento, cambio de fibras, cambio de aceite, revisiones? ¿Qué materiales se pueden usar para esa aplicación en particular? Y sobre todo, ¿quién me va a controlar ese freno, ese embrague, esa caja de cambios? Si es algo mecánico, si es algo de una señal de fluido, algo neumático, algo hidráulico, o si es un solenoide. Estos son los criterios de decisión más importantes. Por supuesto, esto es como decir la selección general. Luego viene qué pasa durante la operación. Eso es lo otro que uno tiene que tomar en cuenta antes de seleccionar el tipo de embrague o el tipo de freno en particular. Entonces, primero, ¿cuánta energía tiene que disipar el sistema? Ya sea un freno o ya sea una transmisión. Una transmisión va a tener ineficiencia, una transmisión, un embrague va a tener una ineficiencia. Esa ineficiencia se va a ir en forma de calor y a algún lado tiene que ir. El mismo retardador, esa energía a algún lado tiene que ir, que requiere un radiador especial adicional. Bueno, entonces eso es parte de las cosas que hay que prever. Entonces, ¿qué energía debe disipar el sistema? Si es poca, si es mucha, cada cuánto. Eso es lo otro que hay que tener en consideración. Cada cuánto se va a usar, por supuesto. No solo es cuánta energía, sino cada cuánto esa energía va a tener que disiparse. Y por supuesto, los límites mecánicos que tienen que ver con la susceptibilidad a las vibraciones y la susceptibilidad a sobre revolucionar ese freno o ese embrague. ¿Cuál es la máxima velocidad de rotación? No la nominal, sino la máxima en una condición de falla. Por supuesto, también hay que pensar en, bueno, si esto falla, si ese freno falla, si ese embrague falla, ¿qué pasa? ¿Qué proceso se me afecta? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que falle el sistema de control, falle el sistema de alimentación, falle la fuente de potencia o ocurra una falla en el punto que absorbe esa potencia? ¿Qué aspectos podrían afectar y que entonces podrían afectar la decisión del tipo? Por lo pronto, ha pasado más de 1 hora y 40 minutos, así que sin duda alguna necesitamos buscarnos un cafecito.